ponemos la prédica. Entonces, vamos a ver a Abraham. Entonces, el tema, vamos a seguir con lo que es el libre albedrío. Ya vimos a Abel, vimos a Noé, ahora vamos a ver a Abraham. Dice, Dios llama a Abraham, él obedece y sale de su tierra sin saber a dónde iba. Cuando nosotros venimos de nuestro país de origen para la tierra donde hay bendición, ¿verdad? Nosotros nos dijeron, vamos a ir a tal lugar. Nosotros salimos sin saber a dónde íbamos, ¿verdad que sí? Los que hemos pasado esa experiencia, nosotros pasamos, ¿verdad? Y ya Dios nos perdonó, aunque muchos nos condenan porque estamos aquí, pero está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero Dios, yo siempre he creído que Dios nos trajo por un propósito y Dios es el único que puede saltar sus propias leyes, ¿verdad? Y hacer que una persona le conozca por cualquier medio. Yo creo que si estuviera yo en México no lo hubiera conocido, sinceramente, pero estoy aquí por su gracia y su amor y Dios me trajo con un propósito. Entonces Abraham le pasó lo mismo. Antes de que nosotros viniésemos a una tierra donde no sabíamos ni cómo era, antes ya lo había pasado a Abraham. Entonces vamos a leer primero Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 y después nos vamos a Génesis. Hebreos 11 es el capítulo de la fe, de los héroes de la fe, y ahí encontramos a Abraham. Efesios 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo leo otra vez, 11:8 de Hebreos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y que Dios nos abra nuestro entendimiento. Yo sé que son temas que ya conoce, pero tal vez puede agarrar algo más en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu hermosa presencia. Ahora vamos a leer tu palabra, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría. Ayúdame, Señor, enséñame, Señor, cómo hablar para poder explicar bien tu palabra. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Es a ti a quien debemos conocer, no al predicador. Es a ti, mi Dios. Tú eres el que necesitamos conocer. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. La pregunta es, Abraham, cuando recibió el mandamiento de Dios, le dijo, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Dígame si tenía opción o no. ¿Cuál eran las dos opciones que usted mira? Obedecer y salir a una tierra que no conocía, o quedarse en su tierra natal, allí perecer hasta que llega el final de sus días. Ahora, nota que con la obediencia de Abraham sucedió dos cosas. Dice que Dios lo tomó por justo porque obedeció. Ahora, esa justicia le provee vida a Abraham, vida espiritual. Pero si se hubiera quedado en su tierra, ¿qué le hubiera pasado? Hubiera muerto físicamente y también espiritualmente. Entonces Abraham obedece y sale a una tierra que no sabe ni dónde es. Solamente se le dice, salte y yo te voy a llevar a una tierra donde fluye o donde tú vas a heredar, y tu herencia, tus hijos heredarán esa tierra que fluye leche y miel. Ahora note el 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces note, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque decimos que el hombre tiene libertad de decidir. Uno puede decidir si quiere aceptar a Dios o simplemente quiere seguir su camino. Vamos a Génesis 12 y ahí encontramos cuando Dios llama a Abraham. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, note, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren
maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nota, si Abraham hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no conozco a este Dios, tal vez me estoy volviendo loco, estoy escuchando voces. Mire lo que iba a perder Abraham. ¿Qué iba a perder Abraham? Una nación grande que saldría de sus lomos. Iba a perder la bendición. Iba a perder el hecho de que su nombre fuera engrandecido. Y nota que fue engrandecido su nombre, porque aún hasta hoy, en todo el mundo, en todas las iglesias cristianas, se predica de Abraham. Y no solamente a Abraham se le conoce el padre de la fe, los islámicos también conocen a Abraham, porque es padre de ellos. Entonces nota que si Dios engrandeció el nombre de Abraham, sí. Dice, y serás bendición. ¿Qué más iba a perder? Iba a perder la bendición de los que los bendijeran y la maldición de los que los maldijeran. Iba a perder también que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, Dios te pone delante de ti la vida y la muerte, dice Deuteronomio, y tú eliges qué quieres hacer. Nota, no sabes cuánto pierdes si no obedeces la voz de Dios. Muchas bendiciones que perdemos por no obedecer el mandamiento de Dios. ¿Sabe lo más importante que perdemos? La paz. Y dígamelo a mí. Porque a veces nos encontramos tan sumidos en preocupaciones cuando la palabra de Dios dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, cuando estamos preocupados, ¿a dónde debemos de ir? A Dios. Pero como no vamos a Dios, entonces ¿qué hacemos? Estamos tan preocupados y tan afanados por los problemas de la vida. Y lo primero que se va es nuestra paz, ¿verdad? Entonces, nota cuántas bendiciones hubiera perdido Abraham si no obedece, si no pone a actuar su libre decisión. ¿Y por qué estamos predicando esto? Porque una línea doctrinal, que es el calvinismo, dice que no, el hombre no puede decidir, pero estamos viendo que sí, Abraham podía decidir. Entonces note, hermanos, la siguiente, Abraham obedece. Aquí es donde vamos a encontrar como un pueblo decide no obedecer a su Dios. Note esta imagen, imagínate, trata de imaginarte cómo hubiese sido el pueblo de Israel saliendo de Egipto, 6 millones de judíos, solo contando varones, no contando mujeres y niños. Imagínense, 6 millones de personas. Imagínate que todos trajeran esposa y todos tuvieran hijos. Estamos hablando de 12 millones de personas. Esto, digamos que vamos a poner que solamente son papá y mamá que no tienen hijos, 12 millones. Ahora si tuvieran un solo hijo por familia, ¿cuántos serían? 18 y auméntale cada 2. Entonces imagínense la muchedumbre de gente que salieron de Egipto rumbo a la tierra que Abraham recibió como promesa que sus descendientes habitarían. Aquí note cómo le puse, ¿cuántas veces el pueblo escuchó a Dios y ellos no quisieron obedecer sus mandamientos? Le dieron la espalda y dio a Dios y Él los castigó. ¿Cuántas veces el pueblo escuchó la voz de Dios? En el monte Sinaí, en Éxodo 19, ya lo hemos leído, dice que Dios descendió y habló con el pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Moisés, habla tú con Dios y no nosotros, porque si le oímos, moriremos. Y así cuando pecó Corán, Datam y Abiram, dice que descendió la presencia de Dios y les dijo, apártense de las casas de estos rebeldes, porque los voy a destruir. Escuchó el pueblo. Y sin embargo, ellos, ¿qué hacían? Se rebelaban una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aquí vamos a ver varios versículos de cómo el pueblo de Israel no quiso obedecer a Dios. Éxodo 19:5. Aquí el pueblo israelita como nación no aparece en Hebreos 11, porque como nación
no alcanzaron buen testimonio. Entonces aquí en Hebreos no aparece. Pero note que Dios les dio opciones a ellos para decidir si querían obedecer o no. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, dice, la palabra diría así: ahora pues, vosotros son mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si así diría el versículo, entonces diríamos, aquí no les dio opción. Aquí simplemente Dios les dice: ¿sabes qué? Ustedes son mi especial tesoro. A mí no me importa si me fallan, si pecan, si hacen, deshacen. Ustedes son mi pueblo escogido. Y los voy a bendecir, pero no dice eso. Dice, ahora pues, mira la condición: si diereis oído a mi voz. ¿Qué significa dar oído a la voz de Dios? Obedecer sus mandamientos. Luego dice, y guardareis mi pacto. Sé que la bendición estaba condicionado. Vamos a tener bendición como nación si hacemos ¿qué? Si obedecemos la voz de nuestro Dios. Y si no lo obedecemos, ¿qué vamos a tener a cambio? La maldición. Entonces, note que hay una condición para el pueblo: si diereis oído a mi voz. Ok, ¿quiénes van a entrar al cielo? ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Todos? No. ¿Quiénes? Los que dieran oído a la voz de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de hoy? Obedece el evangelio. Cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué pasará? Y serás salvo tú y tu casa. Entonces note, mía es toda la tierra, pero ustedes tienen que obedecer a mi voz. ¿Qué otro? Éxodo 30, 11 al 20. Éxodo 30, 11 al 20 dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo. Me parece que no es el tema en cuestión. 30, que le puse 30, déjeme ver. Aquí habla de las ofrendas, pero no es el que quería leer. Este habla de la ofrenda del rescate cuando eran contados, pero no es el versículo. Bueno, voy a saltar ese. Vamos a Josué 24:15, que ya muchos se lo saben. Mientras veo si me acuerdo cuál es el versículo, yo le digo después. Josué 24:15. Vamos a ver. Recuerde que estamos viendo si Dios da opciones para que elijamos o no. 24:15 de Josué dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero note, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, tú tienes la libertad de decidir. Nadie te va a obligar. Nadie te va a decir que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. No, hermanos, tú tienes que tomar la decisión. Note que Josué dice: si ya se hartaron de servir a Jehová, elijan, dice, si mal os parece servir a Jehová.
¿Qué significa eso? ¿Están aburridos de servir a Dios? ¿Están aburridos de escuchar su palabra? Desde que digan, pues es lo mismo siempre. ¿Qué es lo que queremos? ¿Algo nuevo? ¿Queremos ir a escuchar a los que nos predican fábulas, cuentos? Pero dice, ¿ya les aburre esto? Pues escojan entonces. Hoy, ¿a quién quieren servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí está una decisión de Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Es que Josué es claro en decirle a los hijos de Israel. Dice, no, elijan. Y note la respuesta de ellos. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. La pregunta es, ¿no vinieron los asirios y conquistaron Israel? ¿No vinieron los de Babilonia y llevaron cautivos a los de Judá? ¿Por qué? Porque desobedecieron el mandamiento de Dios. Dios les puso la vida y la muerte, sin embargo ellos eligieron ¿qué? La muerte. Y es lo mismo nosotros, hermanos. Dios quiere darnos vida. Dios no quiere que te pierdas, pero tú tienes que hacer tu decisión. Tú tienes que decidir si quieres servir a Dios o quieres servir al mundo. Quiero que vayas, ya me acordé, no es Éxodo, es Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Y vamos a ver lo que dice Dios a Israel. Que este versículo lo encontramos en Romanos. Pero después voy a ese tema cuando lleguemos allá. Vamos a ver, dice. ¿Lo tiene? Listo, vamos a leer, dice. Porque este mandamiento, digan este mandamiento. Muy bien. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es, ¿qué dice? Demasiado difícil para ti. Dice, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, mire, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Por qué? Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Note lo que hace Dios, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora note la recomendación de Dios. Escoge. ¿Qué significa escoger? Decide. Tú vas a decidir. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había
de dar. Si hay un versículo donde claramente nos dice la Escritura que Dios te pone la vida y la muerte. Bueno, a mí en lo personal este versículo yo imagino como que si Dios extiende sus dos manos y tú tienes que elegir, te pongo delante la vida y te pongo en la otra mano la muerte. Ahora tú decides, tú eliges. ¿Y saben que muchos han decidido la muerte? La Biblia dice que angosto es el camino que lleva ¿a dónde? Que lleva a la vida. Pero ancho es el camino que ¿dónde lleva? Que lleva a la perdición. Para el ser humano dice, donde él anda es lo correcto, pero el final, ¿qué dice? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Tal vez nosotros, antes de creer en el Evangelio, nosotros íbamos por un camino donde creíamos que íbamos bien, pero ¿qué pasó al final? Cuando nos dimos cuenta a dónde íbamos, íbamos a la muerte. Y tuvimos que tener las agallas, la decisión de voltear e irnos en dirección contraria, yéndonos a Dios. Dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia, y vaya que se necesita ser valiente para voltear y olvidarse lo que te digan los amigos, los familiares, ¿verdad? Porque te dicen aleluya, y ahora sí eres santo, ya no tomas con nosotros, ya te pega tu mujer, etcétera. Pero todo eso lo puedes tener por basura, por ir al reino de Dios. Vaya que se necesita valentía, hermanos. Por eso Dios dice, mira, yo te pongo delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición. Ahora tú escoges. Isaías 65:1. Isaías 65:1. Dice, este versículo está largo, Isaías 65:1 al 16, este capítulo, esta porción que quiero leer con ustedes. Dice, ¿lo tiene? Listo, vamos a leer. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre, heme aquí, heme aquí. Ahora, voy a parar ahí un poquito. ¿Se recuerda cuando vimos la gracia en el Antiguo Testamento? Los que estuvimos aquí ese día, vimos cómo Dios no solamente salvó a unos cuantos de Israel, porque no todos fueron salvos, pero también se recuerda que vimos personas que entraron a la gracia por creer en Dios, en el Dios de los hebreos. Mencione uno. Rahab, Ruth, ¿quién más? Tamar, Naamán, la viuda de Sarepta, y así podemos ver, y hasta la mujer sirofenicia en Lucas, ¿se recuerda? Dijo, hasta los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Entonces, note, dice aquí la Escritura, de ellos fui hallado, aunque no me buscaban. ¿Seguro que Rahab buscaba a Dios antes de escuchar las poderosas obras de Dios? No. Hasta que escuchó lo que Dios estaba haciendo. Entonces no te dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno y en pos de sus pensamientos. ¿De qué pueblo habla aquí? ¿De la iglesia? No, ¿de quién? De Israel. Dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí,
no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libación para el destino, dice, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis, ¿qué? Lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu, aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Note, hermanos, dice el verso 12, que es el versículo en cuestión. Leí todo para que usted vea el pecado de los hijos de Israel. Dice 12, yo también destinaré a la espada, os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos. Note, y escogisteis lo que me desagrada. ¿Quién hizo esto? ¿Fue Dios? Se recuerda que les dije, si Abel fue inducido por Dios a ofrecer un buen sacrificio, entonces también Caín fue empujado por Dios para presentar la ofrenda de legumbres. Por lo cual, al final de todo, Dios es culpable de todo. Ahora, aquí también lo que quiero que vea es, Dios al pueblo de Israel los empujó a pecar. ¿Qué hicieron ellos? Escogieron hacer lo malo. ¿Verdad que sí? Escogieron hacer lo malo. No es Dios empujando a la gente. No es Dios diciéndole, a ver, peca y me das gloria. Es que así ve la visión, ¿verdad? De esta línea teológica. Dice, todo es para gloria de Dios. Entonces, la persona que se pierde es para gloria de Dios, ¿verdad? Y esto Dios no quiere que nadie se pierda, ni Dios puede ser tentado por el mal. Dios no, Él es santo, santo. ¿Cómo vamos a creer en un Dios que hace pecar al pecador y después lo juzga? No se puede. Satanás, ese es su trabajo. Satanás, mira lo que hace, induce al pecado, y cuando el tentado es seducido y cae en la tentación y hace el pecado, ¿sabe qué hace Satanás? ¿Ahí se queda? No, ¿qué hace? Va y te acusa delante de Dios. Eso es el trabajo de Satanás. Te induce, te dice, mira, no, un poquito no hace daño. Pero una vez que has caído, va delante de Dios y te acusa.
Y mira, y dice que es tu hijo. Y dice que es cristiano. Y ya no nada más Satanás, ¿verdad?, acusa al siervo de Dios o al hijo de Dios, sino que aún los que están alrededor de nosotros dicen, para ser como él, yo estoy bien. Entonces, note, hermanos, Israel como nación sabemos que fallaron y no alcanzaron esa fe que Abraham, que Noé, que Abel, como nación no alcanzaron esa fe. Primero porque dejaron a Dios y después porque iban detrás de la ley, no por fe sino como obras, queriendo alcanzar justicia por las obras de la ley y no por la fe. ¿Cuántos han escuchado personas que dicen vamos a volver a las raíces hebreas? ¿Cuántos han visto a una persona así, un predicador así? Tal vez que se visten como rabinos, tal vez se ponen la kipá, tienen su bigote largo y dicen creen en Cristo, pero no dicen Cristo, dicen Yeshua. Y cuando dicen Dios el Eterno, ¿han escuchado esas personas que a veces te dicen, a veces te están predicando un poco de verdad, pero te quieren regresar a la ley, te quieren regresar a celebrar las fiestas? Hay predicadores de esta línea que dicen, ya viene el Shabbat, prepárense hermanos, vamos a tener Shabbat. Ya viene la fiesta de las trompetas, hermanos, la siguiente semana tenemos fiesta de trompetas, vamos a celebrar las fiestas de Dios. Digo, no están mal las fiestas del Señor, Él los puso, pero no en el sentido para que la iglesia los observe. Todas las fiestas del Señor, ¿verdad?, son una profecía de lo que Cristo iba a hacer por su iglesia. Ahora, no solamente ellos quieren celebrar fiestas, te prohíben comer esto. Ahora ya nada más falta que te digan circuncídate. Pero Santiago dice, si alguien quiere vivir por la ley, vamos, adelante, te vamos a echar porras. ¿Cuántos mandamientos dijimos que hay? 613 mandamientos. Nosotros conocemos los 10, pero de esos 10 solamente la base. Es como si yo te dijera, sabes que aquí la nación tiene leyes, ¿verdad? La ley sobre la educación, pero nosotros conocemos que todos tenemos derecho a la educación, pero ¿cuáles son sus puntos A, B, C y D? Ni lo sabes. Así también el decálogo, sabemos no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera, pero no conocemos el resto. Pero al pueblo israelita observaban 613 mandamientos. Y el apóstol Santiago dice, ¿quieres vivir por la ley? Ándale, inténtalo. Pero si has hecho 612 y el último pecas, ¿de qué sirvieron todos? Porque el que quiere vivir por la ley y peca en uno solo, ha quebrado toda la ley. Entonces, no, hermanos, no conviene vivir por la ley, porque nadie lo puede cumplir. La ley, aunque es para vida, la ley es buena, la ley es santa y justa, pero cuando nosotros seres humanos no podemos cumplirla, la ley se hace maldición. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros no podemos cumplirla. Entonces los hijos de Israel iban detrás de la ley no por fe, sino como obras. ¿Sabes? Yo soy israelita porque estoy circuncidado, conozco la ley. Un fariseo, o los fariseos más bien, decían, este pueblo está maldito porque no conocen la ley. Ellos se sentían santos por conocer la ley. Como muchas veces nosotros nos podemos creer santos porque sabemos un poquito de escritura, pero de saberlo a hacerlo es mucha diferencia, ¿verdad? Porque muchos, vuelvo y repito, un predicador llamado Manuel Azúcar dice, yo veo burros cargados de letras allá afuera. Y es que a veces así somos los predicadores. Sabemos mucho, pero vivimos nada de lo que sabemos. Entonces, hermano, no debe de ser así. Nosotros tenemos que saber, pero tratar de obedecer el mandamiento. Entonces, Israel se le dice, te pongo la vida y la muerte y tú escoges. ¿Y qué escogieron? El mal. De manera que vinieron los asirios, los conquistaron, vinieron los babilónicos, se los llevaron presos. Se los llevaron deportados a Babilonia. 70 años después vuelven, solo los judíos, las 10 tribus del norte ya no volvieron, ¿verdad? Y hasta hoy día están volviendo otra vez a Israel. Se están encontrando las 10 tribus del norte.
En el tiempo de la gracia, vamos a nuestro tiempo. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, usted se lo sabe de memoria el versículo, ¿dónde está ahí el mandamiento? Creer. El mandamiento es creer para que todo aquel que en él cree, ¿qué va a pasar con el que cree? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Hechos 17:30, ya voy a acabar. Hechos 17:30 dice: y aquí es el apóstol Pablo hablando en Atenas. Entonces ya pasamos por Abraham, el pueblo judío, ahora vamos a ver a Pablo estando en Atenas. Dice ahí, en este tiempo que vivimos, Dios dice, manda que todos los hombres se arrepientan y crean en Jesucristo para salvación. Dice, vamos a leer el 30, dice, pero Dios, note, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, note la palabrita, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que quiere Dios para que seamos salvos? Obedecer. ¿Y qué es lo que vamos a obedecer? El Evangelio. Ahora, en la siguiente predicación voy a presentar lo que es el Evangelio. Porque a ver, ¿quién me puede resumir qué es el Evangelio? No qué significa el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? A ver, voy a empezar preguntando, ¿quién sabe qué significa Evangelio? ¿Alguien? Las buenas nuevas, ¿verdad? Hermosos son los pies, ¿verdad? De los que van anunciando la paz. Ese es el Evangelio, buenas nuevas. Ahora, ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cómo? La salvación. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el siguiente servicio, ¿verdad? Vamos a ver qué es el Evangelio. Porque hablamos de Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que tengo que creer para ser salvo? Entonces, esto lo voy a dejar para el siguiente mensaje. Entonces, note, en esta dispensación, en este tiempo que vivimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer algo y es obedecer el mandamiento. Romanos 1:5. Romanos 1:5 dice, si lo tiene, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ahora note las siguientes palabras: para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Note que lo traje desde el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento y aún sigue Dios. Aún sigue el Señor diciendo, todo aquel que quiera ser salvo tiene que obedecer. Ahora, en este tiempo es obedecer el Evangelio. Obedecer lo que Dios quiere para que seas salvo. Dice, y por quién recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Quieres ser salvo? Obedece el Evangelio. ¿No sabes qué es el Evangelio? Lee tu Biblia, ¿verdad? Porque podemos enseñar lo que es el Evangelio nosotros como congregación, pero si hay alguien viéndonos ahorita y no sabe qué es el Evangelio y está lejos de nosotros, ¿qué puede hacer? Leer la Biblia, leer la Escritura, porque a todos se nos dice que debemos de creer para alcanzar la salvación. Es claro que Dios no va a obligar a nadie a obedecerle. Siempre Dios deja que el ser humano decida si quiere ser salvo o no. Y eso se llama libre albedrío.
entonces podemos decir que la salvación, note, la salvación de una persona puede ocurrir cuando esta persona está expuesta a la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. De ahí está la necesidad de hablar la palabra de Dios. Es decir, si ahorita tuviéramos 5 o 6 visitantes que nunca han escuchado el Evangelio, que nunca han estado en una iglesia, nunca han tenido una Biblia, nunca la han leído, y en lugar de aprovechar de hablar la palabra de Dios para que esa persona se salve, ¿qué te parece que nosotros mejor hacemos un show? Bueno, cuando digo show, estamos pensando tal vez, bueno, no sé si usted lo piensa, pero tal vez pensamos en luces, en teatros, no sé. Pero cuando digo show, tal vez suena muy grande, muy, no sé. Pero ¿qué te parece si en lugar de predicar la palabra, empezamos con un ejemplo? No digo que esté mal, no me malentienda, pero ¿qué tal si empezamos a decir sueños y visiones? ¿Verdad? Y empezamos a hablar o a presentar una danza, y después de una danza, un especial, una música, y ya llegó el tiempo de irnos y no se habló la palabra. Entonces, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a escuchar? ¿Cómo va a creer el Evangelio si no se predica? ¿Verdad que sí? ¿Cómo vamos a creer? Pero si al contrario, ¿saben qué? Aunque ya todos digan ser cristianos, nunca falta ahí uno que todavía está tambaleando, y nosotros predicamos la palabra, podemos hacer que esa persona crea más en Dios y mejor. Entonces noten la importancia de predicar la palabra de Dios. Por eso en Mateo 28, 19 y 20 el Señor dijo estas palabras: por tanto vayan, dice, y hagan discípulos. ¿Y qué vamos a hacer con esos discípulos? No vamos a hacer como los fariseos haciendo proselitismo. Vénganse, 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 no, síganme, no. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. 20:19 de Mateo. ¿Qué debemos de hacer con las personas que están en las iglesias? Hacerlos discípulos, que amen a Cristo, que no nos sigan a nosotros, que sigan a Cristo, ¿verdad? 28:19, último capítulo de Mateo. Dice, por tanto, id. ¿A quién se le dice id? A los que ya saben, a los que ya han escuchado y entienden el Evangelio. A nosotros se nos dice, vayan. Y dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Luego dice el 20, enseñándoles. No dice entreteniéndolos. ¿O sí dice entreteniéndolos? No, dice enseñándoles. ¿Qué les vamos a enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos, amén. ¿Y qué es lo que mandó Jesús? ¿Quiere una probadita? A ver, vaya a Mateo 5. ¿Qué es lo que debemos de guardar, Señor? Porque pues el hermano dijo que debemos de guardar algo, pero ni nos dijo qué era. Bueno, vamos a leer un poquito de Mateo, de Mateo 5. Las bienaventuranzas. A ver, ¿qué debemos de obedecer? 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. ¿Qué significa bienaventurados en espíritu? Humildes, sumisos. ¿A quién? A Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y quiénes son los que lloran? ¿Cualquiera que llore? No, los que son perseguidos y lloran. Benditos son ellos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Mansos en qué sentido? Que aceptan la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En medio de un mundo de maldad, clamamos, como dice Apocalipsis 22, ven Señor Jesús. Saltamos. ¿Qué más debemos obedecer? En el 13, vosotros sois la luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser
echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa ser sal? ¿Verdad? No significa darle sabor, como dice por ahí. No, significa ser diferentes. ¿Saben lo que hace la sal? Evita que se pudra la carne. ¿Cuántos sabían eso? Ese es el refrigerante que usaban nuestros antepasados. Ellos le echaban mucha sal a la carne y esta sal impedía que se echara a perder la carne. Bueno, nosotros siendo sal, ¿qué hacemos o qué deberíamos de hacer? Impedir que el mundo se corrompa por total. Pero ya ahorita las mujeres dicen, queremos derechos. Y los hombres dicen amén. No estoy diciendo que no hay derecho para la mujer, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que la mujer ahorita no quiere derechos, quiere ser cabeza. Eso se llama feminismo. Donde la mujer quiere tomar la presidencia, quiere tomar liderazgo. En la iglesia ya muchas mujeres se llaman pastoras. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué más? La luz del mundo. Tú tienes que ser diferente de los demás. Tienen que ver a Jesús en ti. ¿Qué más? Jesús y la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y podemos seguir. Jesús y la ira. Cualquiera que mire con enojo a su hermano, ¿qué dice? Dice, pero yo os digo en el 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué más? El adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarle ya adulteró con ella en el corazón. ¿Quieres seguirle? Hasta el capítulo 7 está todo lo que debemos de guardar, según palabras de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un predicador? Enseñarte que guardes todo lo que el Señor dijo que debemos de hacer. Pero si en lugar de eso tomo tiempo para decirte, mire, cuando yo era joven, hermano, mire que yo hice esto, yo hice aquello. Amén, hermano. Se va conociendo al predicador, pero nada de Dios. No es la intención. La intención es que conozcas a Jesús. Entonces, de esa magnitud es la importancia de hablar la palabra de Dios. Por si hay alguien sentado aquí que todavía no ha creído por 100% al Señor, yo sigo predicando por si esta persona, si hubiera alguien que le caiga el 20 y diga, ahora sí voy a servir a mi Señor. Para que otros puedan oír necesitamos hablar. Y cuando ellos oyen la palabra del Señor, el Espíritu Santo puede actuar y convencerlos de su pecado y atraerlos a Cristo para que sean salvos. Aunque sabemos que no todos creerán, pues unos resistirán al evangelio para que no sean salvos. Último verso, Hechos 7:51. Hechos 7:51. Esteban está a punto de ser apedreados. Si tú quieres aprender la historia de Israel, lee cuando Esteban lo van a apedrear. ¿Quieres leer? Viene desde Abraham, cuando fue llamado, hasta Cristo. Si lo quiere leer, léalo en su casa, pero note el 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Note, vosotros, no dice Dios los hace, dice no, vosotros resistid. ¿Qué significa resistir? Rechazar. Vosotros resistid siempre, ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Note, hermanos, ¿quiénes son los que se resisten? ¿Dios los hace que se resistan o ellos mismos? Ellos mismos. Y esto nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos resistir, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Pero que eso no suceda, sino que al contrario, lo abraces y lo ames
y desees más de Dios. ¿Verdad? Ese es el libre albedrío, hermano. ¿Verdad? Tenemos la libertad de decidir. Dijo Dios: he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Ahora, ¿qué te toca hacer a ti? Escoge. ¿Y cuántos van a escoger la muerte? Conscientemente nadie va a levantar la mano si yo les digo, a ver, ¿quién quiere elegir la muerte? Pero si yo le digo, ¿quién quiere elegir la vida? Estoy seguro que muchos levantarían la mano. Ahora, ¿cómo yo sé que estás eligiendo la vida? Por sus frutos, ¿qué dice? Los conocerás. Amén. Entonces, ¿tenemos libre decisión, sí o no? Tú puedes elegir. Nadie te va a obligar. Dios no te va a obligar. No te va a empujar a pecar y después te va a juzgar. No. Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Dios no quiere la muerte del impío. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde cuándo se dice que Cristo viene. Pero el apóstol dice, no es que Cristo retarde su venida como unos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que tú le puedas recibir. Pero esto se va a acabar, ¿verdad? Esto va a terminar. Va a llegar el momento que el padre le diga al hijo, ve, ciega la tierra porque ya está madura. Entonces cuando venga el Señor, ya no habrá oportunidad, por lo menos en esta dispensación, en esta época se acabará la oportunidad. Pero espero que usted no la desaproveche. Amén. Cierra tus ojos así como estás sentadito, sin mucho ruido, ¿verdad? Y habla con Dios. Él te puede escuchar. Él es fiel y justo y te puede perdonar tus pecados. Dice Juan, hijitos, si alguno de vosotros pecare, no te olvides, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Dios y Padre bueno, te damos gracias una vez más por tu hermosa palabra. He aquí, dice tu palabra, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Ahora escoge la vida para que te vaya bien. Eso es lo que tú nos recomiendas en tu bendita y santa palabra, Señor. Ahora depende de cada uno, Señor, después de oír tu palabra, actuar como su decisión le permita hacer. Esperamos que todos podamos, los que hemos escuchado tu palabra, elegir la vida, Señor. Porque tú no quieres que perezca el impío, sino que proceda al arrepentimiento. Señor y Padre bueno, gracias por tu hermosa palabra. Te rogamos que pueda quedar en nuestro corazón y que pueda producir fruto para que te podamos dar gloria y alabanza a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.